Muy buenos días amigos, bienvenidos un día más, un programa más al Espía del Telón y hoy después de prometer vamos a cumplir con un programa dedicado al hispanismo, a la hispanidad, una revisión histórica que comenzará en el 200 antes de Cristo y no es broma, ya ustedes entenderán por qué. Es un vídeo que hago sin guión, que es simplemente una serie de ideas que he ido recogiendo en las últimas semanas, pues hoy toca hacerlas. Sí, es verdad que el 12 de octubre fue hace 4 días, desde hoy, día 16 de octubre, que estoy grabando este vídeo. No quería hacerlo justo cuando era la ola de los unos y los otros, sino hacerlo ya con más calma, con más reflexión, para no dejarse, bueno, llevar por ninguna de las estupideces que se encuentran en redes sociales siempre que va a llegar el 12 de octubre y cuya resaca dura varios días después. Quería dejarlo como un vídeo más reflexivo, más orientado a que yo pueda exponer algo interesante que para ustedes les sirva también como punto de reflexión y como punto de partida para ver las cosas de otra manera. Voy a ampliar el mapa como siempre para que nos acompañe que hoy va a ser un día de mapa. Hoy nada de noticias, de traducciones, sino hoy va a ser un día de mapa. Y me gustaría empezar, como decía, por la historia de España, por el 200 antes de Cristo. Sí, ustedes dirán, hostias, pero veníamos a escuchar sobre hispanismo y me va a hablar del 200 antes de Cristo. Bueno, evidentemente todas las cosas tienen un principio, tampoco es que nos vayamos a épocas tan lejanas, sino a épocas con un sentido importante. Hace 2200 años aproximadamente ocurrieron una serie, entre 2000 y 2200 años, en ese arco, 200 años arriba o abajo, ocurrieron una serie de acontecimientos en el pasado de cuando España todavía no se llamaba como tal, ni se llamaba Hispania, sino se la conocía más como Iberia. Y la cuestión era 3 puntos, 3 lugares. Bueno, 3 lugares, en realidad son 2 lugares y una persona. Por el lado de un lugar, tenemos que irnos hasta Soria, un poquito más al norte, donde está el yacimiento de Numancia, una ciudad que tiene un gran valor histórico y arqueológico. Por el otro lado, yéndonos hacia la zona de Zamora, tenemos varias cosas. Por un lado, tenemos que hablar de la figura de Viriato y por el otro, de los Astures, el oro de los Astures y una montañita que está aquí en la provincia de Zamora. De hecho, esta montañita. Y vamos a empezar por aquí, por ejemplo, porque sí. El Castro de las Labradas, en la Sierra de las Carpurias, em, son todas estas montañas que separan, aquí ya, esto por ejemplo es de la provincia de León, esto pues separa las provincias de Zamora y León. Más allá de interés para los españoles, para los que nos escucháis como siempre desde América, pues esto tampoco tiene mucho interés. Pero bueno, es importante quedarse con esta ubicación, la montaña y el Valle Vidriales en este caso. ¿Por qué? Bueno, resulta que en esta montaña, en la Guerra de los Astures, en la última, entre el 29 y el 19 antes de Cristo, los romanos asediaron esta colina, porque en esta colina había un castro celta, un castro de los Astures, muy importante. Es una montaña que se eleva unos 200 metros sobre el resto de la superficie. La altura máxima sobre el nivel del mar creo que son como unos 900 metros. Es el punto más alto de la zona. Y lo más interesante e importante es que es un cerro, no es una montaña, no termina en pico, sino que termina en una zona relativamente llana donde se ubicaba ese castro celta, ese castro de los Astures, esa fortificación en las montañas. De hecho, bueno, lo que queda ahora mismo es este trozo de puerta. Esto es una iglesia cristiana del siglo XVI o XVII. Y la cuestión es que aquí sí, es verdad, durante años los romanos asediaron el castro, lo acabaron conquistando y en su interior se guardó un tesoro de oro. Y seguro que ya me están siguiendo los pasos de por donde voy. Un tesoro perdido, una ambición romana orientada al oro. Se lo voy a mostrar. Si ponen en Google, por ejemplo, el tesoro de Arrabalde, pues aquí está. Un tesoro de oro, unas
joyas de orfebrería bien interesantes que, bueno, quedaron ahí perdidas. De hecho, miren, esta es, por ejemplo, la puerta que queda, básicamente. Y bueno, todas estas joyas ahora están en el Museo Arqueológico de Zamora, que las he visto personalmente y son muy bonitas. Pues durante 1900 años, ahí es la friolera, 1900 años estuvo oculto en lo alto de esta montaña, hasta que a finales del siglo XIX unos pastorcillos, escarbando, escarbando, pues se encontraron con el tesoro. De hecho, toda esta zona del Valle Vidriales está llena de dólmenes, de castillos, de estelas funerarias, de de campamentos romanos, aunque también los romanos, campamento para los romanos era castra. eh, la cuestión es que aquí, campamento romano de Petagonium, esta, este perímetro pertenece al yacimiento superior, al más reciente, entre comillas, que es de un destacamento de caballería, del ala segunda Flavia. En realidad, según ¿cómo se llama? Las catas, habría un campamento de una legión mucho más grande aquí debajo, una legión romana. ¿Por qué? Para asegurarse el oro. Esto estoy hablando de hace 2000 años. El oro de los Astures era muy ambicionado por los romanos, porque se oían historias de que, bueno, tenían montañas llenas de oro y ese oro era necesario para las arcas romanas. Así que emprendieron una guerra y se fueron a la conquista de los Astures. Los Astures, que de ahí viene Asturias, eran un pueblo que se extendía desde la actual Asturias hasta León y partes de Zamora, es decir, en este sentido. Los romanos entraron por diversos puntos a lo largo del río Esla, que es este que está aquí, y al final de aquella época, de aquellas guerras, acabarían montando tres puntos, tres bases de operaciones. Una ya se la he comentado, la otra es Astorga, que era la principal, y también León. León, Legio, un campamento de una legión romana. Así como este de aquí de Petagonium, pero el más importante era Astorga. Astorga, que tiene, bueno, aquí hay un museo romano. Por ejemplo, las alcantarillas de Astorga en grandes partes son alcantarillas de la época romana, es decir, que llevan 2000 años funcionando. Luego, en el siglo XX ya hicieron alcantarillas nuevas, ya era hora, ya tocaba, pero hasta entonces se utilizaba todo lo romano. De hecho, la ciudad, digamos, la ciudad histórica es básicamente esto. Esto es la ciudad, los restos romanos. Desde la catedral, aquí, si mal no recuerdo, estaba el castillo, que fue, bueno, desamortizado en el siglo XIX y desaparecido. Era un castillo muy bonito por los grabados que todavía quedan. Y luego por aquí, en donde pone Museo Romano, y que ahora esto, Plaza España, por así decirlo, es la plaza mayor, la plaza de armas, la plaza principal, pues por aquí estaba el foro de aquella Astúrica Augusta. La cuestión es por qué tanta importancia en esta posición. Pueden decir, bueno, era la posición central. Bueno, había una cosa más y para eso tenemos que irnos a las montañas donde había mucho más oro. De hecho, bueno, como detalle histórico y peculiar, a ver, no, estaba Manzaneda, Cunas, Corporales, sí, por aquí está el Teleno, perdón, a ver. Sí, el Teleno está por aquí. El Teleno para los astures era como el Olimpo para los griegos. Era la montaña sagrada, la montaña donde habitaban sus dioses, etcétera, y también es la montaña más alta de la zona. Aquí pues pueden encontrar cosas de romanos por todas estas montañas, pero lo más simbólico, lo más importante está yendo hasta Ponferrada, tirando por esta carretera. Bueno, aparte de la ruta templaria, que también es bien interesante, el Castillo de los Templarios de Ponferrada, luego por aquí en Priaranza, entre Priaranza y Villalibre de la Jurisdicción, el pueblo del mundo con el nombre que más me gusta, Villalibre de la Jurisdicción. ¿Por qué sería? Pues aquí hay un templario tallado en un árbol, aquí está el castillo de Cornatel, un castillo que yo llamo de nido de águila porque está en lo más alto de las montañas, cuesta llegar y es, pues en fin, pequeñito, pero
excesivamente o enormemente alto. Pero siguiendo, llegamos hasta las médulas. Ahí ya pueden ir viendo de qué se trata. La cuestión, ¿por qué les estoy enseñando esto? Estas montañas ahora son una zona muy turística, pero no, mejor vamos aquí al mirador de Orellán, que es donde se ve mejor. La cuestión con todo esto es por qué estas montañas están así y no como las demás. Bueno, resulta que había un yacimiento de oro. Cuando los romanos conquistaron a los astures en esa guerra de 10 años, entre el 29 y el 19 Cristo, fueron a por la explotación absoluta de todas esas minas. Como digo, la principal estaba en esta zona de las médulas, que explotaron sin consideración a base de, bueno, fractura hidráulica de la época. Básicamente iban subiendo agua y a presión la soltaban para reventar las montañas y así que fuera más fácil excavar. Y bueno, en las médulas he estado hace años y sí, todo es básicamente escarbado, montañas cortadas. Lo de las médulas se llama porque puedes ver las médulas de la montaña, puedes ver el corazón, el interior de las montañas. No son como las demás, estas están rotas, están partidas por esa ambición de los romanos de llevarse el oro de los Astures. Y esto, como digo, ocurrió hace 2000 años. Bueno, más de 2000 años. 2040 años. Ahí es nada. Esto, pues, es una historia que, bueno, la verdad es que de historia en España cada vez peor, entre peor y mal. Pero bueno, ahí está una historia de El Dorado, a la española, a la antigua, de hace más de 2000 años. Y por otro lado, podemos hablar de Viriato, una figura que, bueno, representa una especie de protopadre de la patria o padre de la protopatria, como cada uno lo quiera ver. La cuestión con Viriato es que es igual de importante tanto para España como para Portugal. En ambos casos se lo ve, pues eso, como el padre de la patria. ¿Y de dónde viene Viriato? Bueno, aquí los españoles, pues se sabrán la historia, imagino. Los zamoranos que escucháis el canal, pues os la sabéis todavía mejor, que para eso tenemos una de las mejores estatuas de Viriato, bueno, o una de las estatuas de Viriato, o la estatua de Viriato que hay en España. La otra, que me suene a mí, hay una en Zamora, de Eduardo Barrón, un escultor de zamorano, que tiene otras obras espectaculares, pero bueno, hoy no vamos a hablar de él, simplemente lo dejo ahí mencionado para que ustedes, pues si quieren, busquen ahí Eduardo Barrón y aquí está, por ejemplo, de hecho, aquí se ve mejor la estatua y aquí dice al pie de la estatua Terror Romanorum, el terror de los romanos. Ya se pueden imaginar a qué se dedicaba. Esto está, pues, como digo, en el centro de Zamora, en España, y en el lado portugués, en el Viseu, está la otra estatua de Viriato que ahora mismo, pues, no recuerdo dónde estaba, en qué parte de la ciudad, así que le vamos a echar una busquedita. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está Viriato? Bueno, pues Viriato debería de estar por ahí. Aquí está, efectivamente. Ahí está la estatua. Vale, pues esto no quiere cargar. Muy bien. Bueno, aquí se puede ver que no quería dejarlos sin esa estatua. Esta tiene otro estilo. En la otra es más guerrero apolíneo, en esta es más guerrero de campo. Bueno, más allá de esto, Viriato, ¿quién fue? Un pastor, un tipo que se iba con sus cabras, sus ovejas, vagando por la península ibérica en busca siempre de los mejores pastos. La historia que nos ha llegado de él es que en una de las ocasiones los romanos seguían haciendo presión ya desde el centro de la península hacia el norte. Total, que la manera de convencer a miembros díscolos de su tribu fue asesinarlos, reunirlos para ofrecerles un acuerdo de paz y asesinarlos. De aquella, pues Viriato obviamente se cogió un enfado descomunal.
Los que venís de escuchar el canal de nuestro apreciado Don Francisco, ya sabéis que si todo el mundo tiene un abuelo, una finca, una zanja, una verja, una oveja, una prima, alguien a quien han ofendido, y a partir de ahí empieza todo. Bueno, pues aquí podemos irnos a ese principio de las ofensas. La cosa es que Viriato fue reuniendo unas partidas de su tribu, fueron atrayendo otras tribus que estaban en ese club de los agraviados, de los atacados por los romanos, y la cuestión es que la cosa se calentó bastante. Porque, bueno, unos combates llevaron a otros y así sucesivamente les estaba buscando el, mm, hoy quiero ir mostrándoles, aquí está, perfecto, ahora mismo se lo muestro. Más que nada para que tengan un vídeo interactivo y vayan conociendo también historia de España. Esto es este de aquí, a ver si se puede ver mejor. Ay, Dios mío. A ver si se puede ver mejor. Bueno, no sé hasta qué punto se ve mejor. Bah, se ve fatal, pequeñito. Bueno, aquí está otra de las versiones de Viriato. Esto está en el edificio histórico de la Diputación Provincial de Zamora, un sitio que normalmente no está abierto. eh, es una joya de edificio. Yo tuve una vez la oportunidad de entrar. Está lleno de escenas, bueno, de todos los escudos de las comarcas de Zamora, el escudo provincial y escenas de la historia de Zamora. Esta es Viriato con esta bandera concreta, ahora explicaré, y aquí del otro lado los romanos que caen arrodillados ante Viriato y los suyos. Esto es la bandera de Zamora actual. Bueno, la actual del todo tiene una franja esmeralda, que esa no viene al caso porque es de una guerra civil del siglo XV, pero cuenta la leyenda que Viriato, cada vez que derrotaba a un ejército romano, alcanzaba su estandarte y le cortaba una franja y la ataba a su lanza, mostrando todas las veces que había vencido a ejércitos romanos. Y las 8 victorias están aquí representadas. Bueno, la cuestión es que los romanos no sabían qué hacer para derrotar a este hombre y a su pandilla, bueno, su gran pandilla. Así que recurrieron a bueno, a algo distinto, y fue la traición. Buscaron, y aquí aparecerá en juego una frase que seguro que han escuchado mucho, pero vamos a mantenerle un poco de suspense y vamos a contar la historia. Se supone que eran Audax, Ditalco y Minuro, tres de los oficiales de máxima confianza de Viriato, los cuales los romanos les ofrecieron mucho, mucho, mucho dinero, mucho oro. Y voy poniendo este cuadro. El cuadro que también es portada de un libro mío y también representa la muerte de Viriato. Bueno, una muerte, en fin, es una obra, si mal no recuerdo, del siglo XIX y son todos muy greco-romanos, bueno, más bien muy griegos. No es que vistieran así, será la alegoría. Pero entiéndanlo, la muerte de Viriato por estos tres traidores, que los romanos les habían dado una promesa de cubrirlos de dinero si mataban a Viriato. Cumplieron su parte, mataron a Viriato y luego fueron a hablar con los romanos y les dijeron, bueno, ya hemos cumplido nuestra parte, ahora la vuestra. Y los romanos le respondieron, Roma no paga traidores. De ahí viene esa famosa frase de Roma no paga traidores. Ahora ya conocen toda la historia en cuanto a esa frase, Viriato y demás. Viriato representa, y sobre todo su figura se ensalzó en la Edad Media, perdón, sí, en la Edad Media un poco y sobre todo ya en el siglo XIX como ese padre de la patria. Es decir, en otras partes de Europa, por ejemplo en Francia, se hablaba de Vercingetorix y los galos, de, ahora no me acuerdo de de la batalla de Teutoburgo, Arminio y la batalla de Teutoburgo frente a los romanos. Es decir, había esa búsqueda por encontrar a ese líder indígena que se había resistido al imperio,
más bien república en la mayoría de los casos, de Roma, que se había opuesto a los romanos, en definitiva, a ese poder invasor extranjero, y bueno, en realidad todos habían acabado pues bastante muertos, porque los romanos siempre acababan viniendo con un ejército más, y si no cambiaban la estrategia hasta que vencieran. De hecho, los romanos, por ejemplo, perdieron todas las batallas contra los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, hace 2200 años, y ganaron la guerra, porque ganaron la última batalla. Perdieron ejército tras ejército en esa campaña de Aníbal a través de la península itálica, hasta que los romanos decidieron que, mira, lo mejor es irles directamente a Túnez, bueno, a Cartago, que Cartago ahora está en la zona de Túnez. Aquí, de hecho, la pueden ver, este es el puerto púnico de Cartago. Aquí estaba la zona alta, donde los edificios del poder, y luego, bueno, también los romanos siguieron construyendo por aquí, están las termas de Antonino y demás, y bueno, el puerto estaba aquí, la ciudad aquí y los edificios del poder aquí, todo esto pues estaba amurallado. Ahora pertenece a la costa de la ciudad de Túnez, el centro del Túnez medieval, digamos, está aquí. De hecho, por cierto, aquí en La Goleta está el castillo de la Carraca, español, luego hablaré de un poco más de él, y aquí el fuerte Santiago de Chicli, que también es español, pero bueno. Más allá de eso, también Sidi Bou Said, el pueblecito famoso de los artistas, de los literatos, donde, bueno, suelen ir allí, es un pueblo típico, que bueno, luego si acaso ya comentaré más del tema. No nos desviemos del tema de Viriato y del Roma no paga traidores. Bueno, la cuestión, como decía, Roma siempre acababa enviando un ejército más. Siempre conseguían reclutar de su territorio y enviar ejército tras ejército y ponerle mucha estrategia también. Mientras que la resistencia de las tribus celtas e íberas, de los indígenas al fin y al cabo, pues era bastante más difusa, porque Roma era una entidad única, era un poder único, mientras que aquí había un montón de tribus. Y incluso dentro de una misma tribu siempre había sus clanes. Algunos podían decidir unirse a los romanos, otros podían decidir luchar contra los romanos o unirse a los cartagineses. Por ejemplo, aquí en toda esta zona está eh, la misma Cartagena, Cartago Nova. O sea, Cartago es la nueva ciudad, Cartago Nova es la nueva ciudad y bueno, y los colombianos tenéis Cartagena de Indias o Cartagena Secas, que es la nueva ciudad. Viene todo de ahí. O sea, Cartago, los cartagineses fundaron una colonia en la península ibérica que fue Cartagena. Cartagena, que bueno, en definitiva aquí la podéis ver, está protegida por estos dos brazos de montaña, está aquí en el interior y de hecho la misma ciudad tiene varias colinas que son donde, bueno, aquí aparecen castillos y aquí estaba protegida de muchos ataques. En fin. La cuestión es que a partir de esa base los cartagineses también se extendieron por diferentes poblamientos. De hecho, en una de las campañas de los cartagineses se dice que llegaron hasta Salamanca y Toro, hasta aquí, en esas campañas por el centro de la península, y esto todo hace 2200 años. Bueno, la cuestión es que la península ibérica se convirtió en un campo de batalla entre romanos y cartagineses. Bueno, antes que ellos había diferentes colonias en la costa de fenicios y griegos, es decir, la disputa entre fenicios y griegos con pequeñas colonias acabó en operaciones grandes entre fuerzas militares romanas y cartaginesas. De hecho, el teatro de operaciones se podía dividir en tres partes: Hispania o Iberia, la península itálica y el norte de África. Bueno, el norte de África y Sicilia. Los romanos intentaron llevar la guerra a la península ibérica, los cartagineses también, porque no dejaba de ser una zona inmensa, extensa, que no sabían cuánta profundidad tenían y cuánto había hacia el interior, pensaban que había muchísimo, que la tierra seguía, así que podían seguir explorando y buscando nuevos mercados y tribus que se les unieran para esos combates, vamos, que buscaban fuerzas proxy, buscaban refuerzos en todo esto. Y unas tribus decidían luchar, otras decidían unirse a unos u a otros. Al norte de Valencia, por ejemplo, está Sagunto,
una ciudad también antiquísima. Y aquí está el castillo de Sagunto en lo alto de una colina, donde es famoso porque la Segunda Guerra Púnica empezó con la invasión cartaginesa de esta ciudad de Sagunto, que pertenecía a una tribu aliada con los romanos. Eso llevó a los romanos a entrar en guerra, etcétera, etcétera. Y bueno, es un sitio también muy interesante. Esto simplemente como detalles para que vean pues cómo los indígenas españoles, digámoslo así directamente, estaban sometidos a las guerras entre potencias extranjeras que venían aquí a buscar el oro. Básicamente, es lo único que ansiaban, recursos minerales como ese oro. Entre batallas y batallas y batallas, los romanos acabaron venciendo todas las tres en guerras púnicas, destrozaron Cartago literalmente hasta los cimientos. De hecho, por eso, como he dicho en otros programas, los romanos construyeron su ciudad, su capital romana, que era el Gem. Bueno, no sé cómo era el nombre en latín, pero ahora se llama el Gem, es claramente árabe. Aquí está el gran anfiteatro del Gem, gigantesco, pero absolutamente gigantesco. Todo alrededor son zonas de olivos y era una ciudad enormemente próspera. Ellos se llevaron la capital al interior y al sur, es decir, lejos de ese poder costero talasocrático de los cartagineses. Bueno, más allá de eso, volviendo a España, los romanos dijeron, bueno, pues ya que estamos por aquí, vamos a seguir conquistando cosas. Y desde luego sí, había una resistencia indígena. También había alianzas indígenas con los romanos. Y una de las resistencias más famosas tuvo lugar en Numancia, aquí. Es actualmente este yacimiento arqueológico del cual queda muy poca cosa. A ver si les puedo encontrar algún mapa de Numancia para que tengan en cuenta cómo fue ese asedio. Los romanos pensaron que aquello iba a ser facilito, que a la hora de comer iban a estar en casa, pero no, les llevó años de asedio y tuvieron que construir pues estos diferentes fuertes porque resulta que al abrir este asedio pues, pues los numantinos les daba por atacar. Entonces, para evitarse ataques o sea, que los defensores atacaban a los ofensores, así de esos cojones tenían los numantinos. Arébacos, si mal no recuerdo, tribu de los arébacos. La cuestión es que los romanos construyeron este fuerte, hicieron ataques progresivos, pero sobre todo se dedicaron a que el hambre y la falta de suministros hiciera todo lo demás. Ante esas perspectivas tan nefastas, los numantinos decidieron suicidarse, en masa. Antes que entregarse a los romanos, prefirieron la muerte por mano propia. Aquí hay otro mapa de cómo se vería Numancia y los diferentes campamentos romanos alrededor de ellos. Sí, efectivamente, los arébacos. Bueno, arébacos, pelendones y bellos. En fin, más allá de toda esta situación, si mal no recuerdo, había algún cuadro de Numancia. Sí, efectivamente, el último día de Numancia. Diferentes cuadros representando, pues, que los numantinos prefirieron, a ver, es un cuadro alegórico, no es realista, porque tampoco es que cuando se pintó el cuadro se tuvieran datos exactos de cómo eran en aquel entonces. Pero bueno, que lo importante es esa muestra de antes muertos que esclavos. Y aquí tenemos ya esos tres ejemplos. El oro de los astures, la resistencia, la muerte por mano propia antes que caer como esclavos ante el enemigo, y Viriato, el caudillo lusitano que encabezó a miles o cientos, ni se sabe, que encabezó a las tribus de Iberia contra los romanos y perdió por tres traidores, lo cual también es una historia muy buena, que por cierto en algún congreso la he contado y a la gente le encanta porque saben lo de Roma no paga traidores, pero no suelen saber fuera de España y a veces ni dentro de dónde viene eso de Roma no paga traidores. Y cuando cuentas toda la historia dicen, pues me voy a quedar con esa historia, sea leyenda, sea historia real, el mensaje es muy bueno. En fin, volvamos al mapa. Bueno, tengo que irme, esperen que tengo que copiar el mapa de otra parte que ya.
Volvamos al mapa. Sí, llevo 29 minutos para hablar de hispanismo y todavía estamos hablando de la España antigua. No sé cuánto tiempo va a durar este vídeo, simplemente espero que lo disfruten. Yo voy, como digo, sin índice ni nada, yo voy contando cosas. Cosas que, desde luego, me parecen interesantes para entender el presente, pero hay que irse al pasado. La cuestión es que los romanos, pues, colonizaron la península ibérica, lo llenaron de ciudades, en algunos casos ciudades de nueva fundación, en otras aprovecharon ciudades, bueno, poblamientos previos de diferentes tribus celtas e íberas de la península ibérica y a partir de ahí establecieron sus poblamientos. En otros casos, lo que hicieron fue bajar a las tribus de las montañas, ya que era un poder unificado extendido a lo largo de un gran territorio, tenían su propia política de defensa, de sostenimiento del territorio, básicamente. No era que una tribu, una colina, sino que el poder romano se extendía por toda la península, el norte de África, Oriente Medio, Anatolia, Asia Menor, los Balcanes, etcétera. Entonces los romanos tenían su propia política de defensa, de donde establecer las ciudades fortificadas, las bases de las legiones, el despliegue no solo en una zona concreta, sino a lo largo de toda una zona para controlarla mejor. Y a partir de ahí, bueno, van surgiendo diferentes ciudades, como digo. Aquí nos encontramos que en algunas se superponen porque la geografía les parece favorable y en otras vemos cómo hacen que las tribus bajen de los castros en las montañas para establecerse en los llanos. Y a partir de las vías romanas se conecten todos esos nuevos poblamientos y se ponga en marcha la economía, la producción de todos los lugares. Es decir, no solo geopolítica, no solo mano militar, sino también geoeconomía y romanización, un proceso de eh, transmisión de la cultura romana a todos esos pueblos conquistados. Y también del establecimiento de la figura del ciudadano como ese elemento que da, bueno, esas columnas del sistema romano, básicamente. Más allá de esto, lo que tenemos durante siglos es un proceso donde España, nuestra España actual, se puede dividir en dos partes, que yo dividiría así aproximadamente. Al norte, los guerreros. Al sur, reyes y filósofos. ¿Por qué? Bueno, las principales ciudades, por ejemplo, las actuales Sevilla y Córdoba, son famosas largamente por esos emperadores romanos que dieron, por esos filósofos, y también incluso, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla, ya en la época del reino visigodo, un clérigo e intelectual fundamental en la historia de España y que, por supuesto, pues no es conocido. Porque ¿para qué conocerlo? ¿Para qué conocer a alguien fundamental? En los programas de educación, pues no. Además, los visigodos, esos que eran gente con nombres raritos, fuera. Y Sevilla, no, si en Sevilla el relato es que todos son moros. Hala, ya está. No sé, y en Córdoba también. Toda la parte de atrás, fuera. En fin, cosas de los políticos haciendo tonterías. Eh, Ustedes en América tienen sus propios tontos e indigenistas, nosotros también. Además son bastante variados y como lo que ustedes pueden tener a lo largo de un país de 1 millón de kilómetros cuadrados o más grande todavía, nosotros lo tenemos aquí apretadito en medio millón de kilómetros cuadrados. Lo cual el número de idiotas por kilómetro cuadrado, es decir, la densidad de estúpidos es mucho mayor. Y se nota, se nota. Hay separatistas en todas las regiones, para que se hagan una idea. Y cada uno viene con su película indigenista particular. Es decir, hay por lo menos 17 tipos de indigenistas. Ahí es nada. Bueno, sí, o sea, que la densidad de estúpidos es intensa, es intensa. Son 40 años de régimen del 78 creando estúpidos a conciencia. Pero bueno, más allá de esto, lo que tenemos durante ese proceso, durante ese periodo romano, es la, ¿cómo decirlo? La unidad de España viene de mano extranjera. El hecho de que pensemos en España como un país viene a partir de ahí, de que los romanos lo vieron como una entidad,
como una entidad única, una Hispania dividida en 3 partes, luego la dividieron en 5 partes más, incluso en ciertos momentos añadieron la Mauritania Tingitana, es decir, esta parte del norte, considerando que el estrecho al final, pues era el otro lado, una extensión de la península ibérica. También Hispania se convirtió en una fuente inagotable no solo de soldados, de riquezas, sino también de ciertos emperadores, filósofos, de figuras importantes que han pasado a la historia de Roma y del mundo. Por ejemplo, el mismo Séneca, el filósofo, o Trajano, el emperador. Y si mal no recuerdo, Adriano también venía de la península ibérica, también del sur. Por eso digo lo de los filósofos y reyes al sur y los guerreros al norte. De hecho, recuerden que la misma gramática del castellano se hizo por Antonio de Nebrija, uno de un pueblo de Sevilla. Así que bueno, para que se hagan una idea. Y cuando se junta el guerrero con el filósofo, es cuando dan las grandes cosas. Pero bueno, eso también, pues, en fin, ahí lo dejo. Ya cada uno que lo entienda a su manera. Va pasando la Edad Media, va pasando ese reino visigodo. Un reino visigodo lleno de, bueno, una demografía principalmente hispano-romana, que venía en parte de los indígenas primigenios y luego de los eh, hispanos, hispano-romanos, de los romanos, que habían sido asentados en diferentes colonias en la península ibérica. Y eso era la mayor parte de la población, es decir, población romanizada. Los romanos, para defender sus límites, especialmente en el lado, porque se dividió el Imperio Romano en 2 partes y se dijo algo así: lo de acá es Occidente, Imperio Romano de Occidente, lo de aquí es Oriente, Imperio Romano de Oriente, y a partir de ahí se fueron dividiendo y cada uno se buscó, se las arregló como pudo. Obviamente el Imperio Romano de Occidente, pues no le fue muy bien, acabó invadido por los germanos. Los germanos representaban una élite guerrera. En el caso de los visigodos, todavía el poder romano, cuando existía, los invitó a que permanecieran por todas estas zonas, principalmente en el sur de la actual Francia y el norte de España, en la zona pirenaica. Luego fueron expulsados por otros germanos y acabaron ya tomando el control de Hispania. Eso no significó que no tuvieran, bueno, que no estuvieran carentes de tensiones internas ya en los primeros momentos, porque había otras tribus germánicas como los suevos que se fueron asentando por el oeste de la península ibérica. Total, que los visigodos pues consiguieron la unidad, una nueva unidad de España. Esto estamos hablando entre el 400, 500, 600, en esos años, pero los visigodos eran germanos, no eran conocidos por su unidad, no eran conocidos por establecer poderes unificados, sino por estar guerreando más que creando grandes estados. No eran como los romanos, aunque estaban ciertamente romanizados, no tenían eso. Y además su manera de elegir los líderes no era dinástico, sino era a ver quién tenía más soldados. Y entonces, pues bueno, eso es un sistema que funciona en la medida en que se respeten los turnos, pero como lo que se respeta es la fuerza y no los turnos, pues al final, oye, que yo tengo más soldados, quítate tú que me pongo yo. Ah, espérate que voy a buscar a no sé quién y voy a traer más soldados y ya verás. La historia de esta Hispania visigoda es muy parecida a la Rus de primero de Novgorod y luego de Kiev, con esos una población eslava, en este caso una población hispano-romana mayoritaria y bueno, germanos por un lado, varegos por el otro, representando esa élite militar que sí, sí, podía poner orden por un tiempo, pero al final ellos mismos se acababan dando la del pulpo Tomás. Es decir, se acababan en guerras. Esto nos lleva a los años, al siglo VII, al 600 y por ahí, cuando en una de estas trifulcas entre visigodos, bueno, entre la élite visigoda hispano-romana, digamos, en 4 facciones, eh, unos hispano-romanos y unos visigodos apoyaban a un candidato, otros hispano-romanos y otros visigodos apoyaban a otro candidato. Total, que los que se veían que tenían menos fuerzas dijeron: "Ch, vamos a Bizancio y pedimos refuerzos". Y ahí es cuando los bizantinos invaden el sur de España.
y lo llaman Spania. Tomaron una serie de zonas por el Levante, repitiendo un proceso similar al de la invasión romana, mm, pues, pues como 700 años antes. La cosa es que a los bizantinos pues no les va muy bien, porque tienen las guerras con los persas y las guerras con los árabes. En esa época es cuando aparece el Islam y enseguida empieza a expandirse por toda la península arábiga y alcanza los grandes valles de Oriente Medio, y ahí le acaban dando tanto a los bizantinos, incluso acaban intentando tomar Constantinopla, cosa que no consiguen. Ahí es donde aparece el fuego griego, quemando naves enemigas, salvando la ciudad, y luego también tuvieron guerras contra los persas, contra lo que hoy es Irán. En ese contexto, pues los bizantinos empiezan a retirarse de todos los puestos del Mediterráneo para defender su zona nuclear, que está precisamente aquí en el Egeo. Por eso, en muchos casos, no solo pasaron de considerarse Imperio Romano de Occidente al Reino griego. En fin, más allá de eso, nos deja un interesante precedente. Una potencia extranjera es traída por una parte de la élite para luchar contra otra parte de la élite. Bueno, un siglo después, el Islam ya está en el norte de África, y resulta que en otra de esas disputas entre la élite, tanto visigoda como hispano-romana, los perdedores acaban llamando a los musulmanes para que vengan a ayudarles en esa operación. La cosa es que los musulmanes resulta que venían siendo muchos, no se trataba simplemente de unos bizantinos en apuros buscando una recreación del Imperio Romano, sino que eran un imperio fuerte, joven, con ganas de comerse el mundo literalmente. Y así hicieron con la península ibérica, pero recordemos que en aquella época el Islam tampoco es que fuera considerado una religión distinta al cristianismo, sino más bien pues alguien por ahí en Oriente Medio ha dicho que es un nuevo profeta y tiene una nueva versión. Así que no es tan distinto. Ya había habido diferentes disputas religiosas en el interior del reino visigodo, entonces esto tampoco es que se viera como un gran cambio. Era una pequeña partida militar que venía del este, como también habían venido bizantinos y demás, pero estos no vinieron para apoyar a una parte. Viendo la debilidad, dijeron, pues ya que hemos venido, nos quedamos. Empezaron a hacer sus campañas para ir doblegando todas las ciudades que quedaban a su antojo. Luego sí, serían derrotados por un lado en la batalla de Tours, luego en la batalla de Covadonga, y ahí es cuando empezaría el proceso de reconquista, un proceso que tardó unos 200 años en iniciarse. En esos años es donde fue aumentando la intolerancia islámica hacia los cristianos, y esos cristianos del sur acabaron huyendo al norte y fueron los que, de nuevo, los reyes y filósofos del sur se fueron al territorio de los guerreros, y ahí es donde empieza toda la cuestión de la reconquista. Una lucha de los indígenas contra otra potencia ocupante y demás. Es decir, nos pasamos en una historia de luchar contra potencias ocupantes una y otra vez, pero también a esa base inicial se van sumando capas. Y lo que también no solo era una capa, sino una extensión concreta, va aumentando tanto en altura como en anchura. Va aumentando en contenido, y de hecho es bien interesante considerarlo a la luz, por ejemplo, de la historia rusa, que ya otro día lo dedicaré más a comparar la historia de España con la historia rusa, porque tiene unos procesos medievales muy similares donde precisamente lo católico, en el caso español, lo cristiano bizantino, ortodoxo, en el caso ruso, es un elemento fundamental para que cuando se produce esa situación de caída por una invasión de un gran imperio oriental, en el caso de los rusos, por los mongoles y los tártaros, en el caso del reino visigodo de Toledo, por la invasión árabe islámica, bueno, islámica con árabes, bereberes, todo lo que traían del norte de África y de Oriente Medio como ejército. Se produce la caída, pero está ese elemento religioso de tenemos que retornar las tierras que han sido perdidas.
En el caso de España están los guerreros del norte y los filósofos del sur. En el caso de Rusia está el bosque y la estepa, dos fuerzas que cuando se juntan son explosivas, son una fuerza expansiva. Cuando están separadas, pues simplemente es una cara que está en una moneda y es como si se ignorase a la otra, pero son dos caras de una moneda. Si quieres entenderla, tienes que ver las dos caras y entender las dos dimensiones que tiene. Entonces, bueno, la cuestión es que en España ese proceso de lucha contra el imperio islámico, en el caso de los rusos, esa lucha contra el imperio, el último imperio de la Gran Estepa, contra mongoles y tártaros, contra la Horda de Oro después, produce un efecto en el cual tanto rusos como españoles van adquiriendo ciertos elementos de construcción de imperio, de construcción de un gran poder de sus propios enemigos. Es decir, los mismos que les habían invadido, que les habían masacrado, que les habían perseguido, también se convirtieron en su fuente de poder. En que a través, porque piensen, eh, la Rus era una zona muy pequeñita, mientras que estos grandes imperios de la estepa se extendían por miles y miles y miles de kilómetros. Que los rusos sean todo esto viene precisamente por esos imperios de la gran estepa. El bosque tiene un elemento de resistencia, evidentemente, pero la estepa es ataque, es fuerza, es poder, es extensión. Y en el caso español, eso se produce con la invasión islámica. La invasión romana, eso había quedado en el pasado. De hecho, quedaba una parte, un recuerdo, igual que lo bizantino en Rusia. Pero claro, tanto Roma cae, Bizancio cae, y al final cada cual queda solo, queda por su cuenta. Uno de esos elementos prestados, tomados en préstamo al Imperio Islámico, es, por ejemplo, los almogávares, partidas de soldados dedicados a hacer racias, a hacer saqueos concretos, tropas de élite, digamos, que de ahí saldría la infantería de marina española, la más antigua del mundo, que incluso se puede echar más antigua si consideras a los almogávares como los padres de esos infantes de marina, de principios del siglo XVI. Bueno, la cuestión es que los rusos aprendieron de los mongoles a ser un gran imperio y España también aprendió de, precisamente, este imperio islámico a ser un gran imperio después. Pero ojo, no es que los árabes creasen esa idea de imperio, es que si no se entiende lo que cogieron de aquí, no se entiende nada. No es que ellos fueran un gran imperio, porque en realidad en esta zona nunca ha sido conocida por los grandes imperios. De hecho, imagínense que tanto Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, era más bien un vacío, porque en realidad como terreno es un vacío. En el sur, aquí sí, estaba el antiguo reino de Saba, el reino de Aksum por este lado, cosas muy interesantes, pero la civilización estaba precisamente en esta parte. Una parte que estaba dividida y enfrentada entre bizantinos y persas. Una zona que cuando esa invasión del Islam creciente, Islam árabe, conquista esto, absorbe a esa islamiza también, a esta población por las buenas o por las malas, en algunos casos eran bueno, a través de políticas impositivas, de impuestos, para favorecer la islamización voluntaria y en otros casos era por mano militar. Pero ese gran conocimiento de hacer grandes imperios viene de aquí. Todo el conocimiento, digamos, toda la geopolítica, toda la ciencia, toda la cultura viene de toda esta zona. De hecho, por ejemplo, lo que se suele considerar, mal considerar, lo de números árabes, en realidad son números persas o indopersas, porque precisamente fue el imperio persa, que entonces abarcaba hasta el Indo, quienes trajeron esos números. Y a partir de Persia es cuando se transmiten por el imperio islámico hacia España por un lado y luego por el Mediterráneo hacia otro. En fin, que no es que estos fueran los que más, que de repente obraron el milagro, sino que también lo que obraron fue la unidad, la absorción
de pueblos y zonas, bueno, largamente disputadas y largamente conocidas por haber dado lugar a grandísimos imperios desde muchos milenios atrás. No so- Está Egipto, está Sumeria, Siria, Babilonia, Palmira, Bizancio, los imperios aqueménidas de Persia, etcétera. O sea, también incluso luego habría otros reinos por aquí, el reino armenio, el reino de Georgia, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia. La cuestión es que a partir de esa lucha, tanto los rusos como los españoles a lo largo de la Edad Media, los siglos XII, XIII, XIV, XV, van reconquistando su territorio, poquito a poco. Tienen un proceso de fortalecimiento. En el caso de los rusos duró menos tiempo, en el caso de España duró más, quizá por básicamente lo agreste del terreno, lo difícil, lo complicado de mantenerse en una zona tan sumamente montañosa. En el caso de los rusos, entre el bosque y la estepa, los cambios tienden a ser bastante rápidos. Pero bueno, la cuestión es que nos plantamos en un 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando, reconquistan Granada, el último bastión musulmán en la península. Pero además, bueno, Granada tiene una cosa bien interesante y es que está en esta zona, en esta olla, que está llena de ríos y de hecho representa una fortificación natural, un bastión natural, es decir, Granada como punto bastante central de una serie de confluencia de diferentes ríos. De hecho, el río Genil es el más conocido que pasa por Granada, pero hay otros muchos que van por el mismo centro de la ciudad. Y bueno, la misma Alhambra está aquí a los pies de la montaña, de una montaña que detrás tiene Sierra Nevada, que es de los picos, mm, junto con los Pirineos, de los picos más altos de la península ibérica. De hecho, el Mulhacén es el pico más alto de la península, de la España peninsular. El más alto de España es el Teide, en Tenerife. Entonces, digamos que tiene a su espalda una retaguardia formada por unas montañas descomunales, unas vegas fertilísimas llenas, regadas por muchos ríos, y en fin. 1492, 2 de enero, reconquista de Granada. Igualmente, a lo largo de ese siglo XV, había habido ya disputas entre lo que podríamos llamar España y Portugal, para simplificar, o la corona de Castilla y luego Aragón, junto luego finalmente Navarra, y el reino de Portugal por otro. Ya claramente quedaba a la evidencia que los territorios musulmanes en la península estaban acabados. Era cuestión de tiempo que cayeran, pero esto significaba que iba a pasar después. ¿Se iba a quedar todo tal cual o se iba a ir a por ellos en el lado africano? La decisión fue evidente: a por ellos en el lado africano. Nos han invadido durante siglos en el lado de la península ibérica, ahora vamos a por ellos en su tierra, en su continente. Hay, por ejemplo, los portugueses conquistan Ceuta en 1415, también van a por Madeira, van a por una serie de ciudades a lo largo de la costa atlántica principalmente. Castilla inicia la conquista, que se alarga por un siglo, de las Islas Canarias. También, de hecho, establece, eh, tiempo después, ya una vez conquistadas todas las Canarias, establece en la costa Santa Cruz del Mar Pequeña, un castillo con una eh, factoría para la pesca, y de ahí entrar con racias, es decir, devolverles las mismas estrategias a los moros en su tierra, de las que ellos estuvieron haciendo contra los cristianos en la península ibérica. Y a partir de ahí, bueno, ese castillo sirve para entrar y devolverles esos golpes. En el caso también de Castilla, se toma Melilla en 1515, más tarde también se toma Orán, que durante 2 siglos fue española. Se intentó tomar Argel, no hubo éxito. Se tomó Túnez durante 30 años, en la época de Carlos I. También se intentó tomar la isla de Yerba, esta, que era otro bastión pirata. Recordemos que, bueno, Argelia básicamente representaba un estado subsidiario del Imperio Otomano, el gran enemigo islámico después de lo que ya había sufrido España en su península ibérica.
Entonces, por eso había esa voluntad de ir a por los otomanos, de decir, después de todos estos años, vamos a ir a por vosotros. También pensemos que en ese siglo, en el siglo XV, cae Constantinopla, cae, digamos, ese bastión, esa Roma de Oriente, o esa segunda Roma, también como se quiera ver, por lo cual, bueno, había que mirar también hacia el Mediterráneo, pero justo, 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 y aquí llegamos casi una hora de programa para llegar a América. Aparece América en el mapa europeo, claro. Hay algunos que dicen, no, es que América existía, se conocía, no, no, desde luego no me cabe duda. También las tribus ibéricas sabían dónde estaban y lo que existían, pero para romanos y cartagineses en las primeras invasiones era todo territorio nuevo. No había forma de saber hasta dónde llegaba todo aquello. Y las tribus no es que estuvieran ni muy conocidas las unas de las otras en toda España ni demás. Esa expansión vino dada por varios motivos. Portugal quería buscar su camino a las Indias, a la India, y Castilla decidió que, bueno, vale, vamos a intentarlo por el otro lado. Y lo intentaron por el otro lado. Las Canarias siempre jugaron un papel fundamental en todo esto, porque desde la salida en la zona de Huelva a Sevilla, porque Sevilla, aunque la veáis aquí al interior, tiene puerto. Pues, el último tramo del Guadalquivir es navegable. Pero también Huelva y toda esta zona de Mazagón y Palos de la Frontera también, pues, es navegable y más protegida también, como Sevilla, no es, tan al aire. En fin, de ahí a las Canarias y luego el salto interoceánico. Bien, también es interesante una cosa, un detalle que se está comentando últimamente, y es que Colón es judío. Bueno, es interesante ese detalle, es absurdo, es ridículo. O sea, simplemente lo ponen como, es judío, para no decir ni que era, ni que pudiera ser español, ni nada parecido, sino es judío. Entonces, me están diciendo que a la vez que los sionistas judíos cometen un genocidio en Oriente Medio, el gran creador del genocidio en América también era judío. Vaya cosas. Por supuesto, esa versión no la encontrarán en los medios occidentales, sino simplemente como Colón no es español ni nada, es judío y fue un gran transformador, un gran navegante y demás. Pero luego dices, pero si en Estados Unidos y el mundo anglo le acaban achacando no sé cuántos millones de indígenas asesinados, entonces es una vez más un judío responsable de un genocidio. Joder, esto ya empieza a ser muy frecuente en la historia. Pero bueno, en fin, más allá de esas tonterías, la cuestión es que la reina Isabel le dio esa financiación y dijo, venga, pues vete. Y llegaron a la isla. Y la primera isla van y la llaman la Española. Joder. Y eso que no existía España. Y van y llaman a la primera isla la Española. Y el primer virreinato, Nueva España. Joder. Mira que no existía España y aparece España por todas partes. Qué cosas. Pero bueno, empieza una expansión. Empiezan primero unos intentos, una búsqueda, porque no eran baratos ni sencillos estos viajes transoceánicos, y entonces algo tenía que venir de ahí, algo beneficioso, algo que justificara, que cubriera los gastos del viaje y mostrara que aquello era rentable continuar. Se va formando todo ese periodo de la conquista, todo ese siglo XVI, es decir, los años del 1500, la caída por un lado de los aztecas, la de los incas por otro, y aquí nos podemos detener en varias cosas, que esto, como digo, es un programa que no sé cuánto va a durar. Eh, Evidentemente son conocidos tanto los aztecas como los incas por ser los dos imperios organizados en todo el continente americano. Mientras que por lo demás, pues solían ser tribus separadas que o bien se juntaban por diplomacia o por la espada, una de dos. O veían un beneficio y decidían unirse, o bien acababan unidos por la espada, si decidían luchar. La cuestión aquí con los... Empecemos por el norte. Eh, los aztecas, más reducidos a esta zona central del actual México, y que en realidad
Algunos lo ponen como civilización milenaria y demás. Bueno, en realidad los aztecas apenas tenían 150 años aquí en esta zona. Me parece desde luego un desprecio descomunal a los indígenas de todo lo que es el México actual, reducirlos a que eran aztecas y olvidarse de todos los demás. Eso por un lado. O llamarlo país azteca. Muy bien. Em, es como si a España, no sé, lo llaman el país logroñés. Sí, o el país riojano. Bueno, La Rioja es un sitio conocido por el vino, por ejemplo, pero de ahí a llamarlo país riojano, pues bueno, hay una gran diferencia. En este caso, pues el país azteca, porque los aztecas representan el qué. Son el viriato del lugar. Bueno, la cuestión es que formaban una élite, tanto guerrera como eclesial, formaban un poder organizado y ellos eran la clase alta y tenían a unos dominados. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, dices, pues es que tampoco es que la situación de los indígenas fuera buena. ¿Dónde estaba eso de los indígenas buenos, pacíficos y demás? En el caso de España o de Europa en general, no les he hablado de que fueran pacíficos. Las cosas se resolvían a mamporros. Había guerras entre ellos. Y luego llegaron, evidentemente, potencias exteriores como romanos y cartagineses y hubo conflictos con ellos. Hubo elementos destacados como Viriato, como Numancia, como tesoros ocultos, pero claro, a partir de ahí llega una unidad mayor. Pasa de ser la España de tribus a la Hispania romana, una entidad mayor, una entidad unida, una entidad casi considerable a una isla, porque bueno, la península ibérica, como su nombre indica, está rodeada por agua por todos los lados, menos por uno, pero ese lado de tierra son los Pirineos, una zona precisamente con un elemento muy separador entre ambos lados, donde solo en el sector vasco-navarro y en el sector catalán, es decir, hacia las costas, es más bajo y más accesible, mientras que en el centro, especialmente en la zona aragonesa, son las zonas más altas, más intransitables y también más pobres, por precisamente tener esas montañas de mayor altura y de menor nivel de habitabilidad. Bueno, en fin, volviendo al caso de México. Resulta que se asocia, por un lado, a lo azteca como si fuera todo lo mexicano, olvidándose de todos los demás pueblos, olvidándose de que los aztecas no eran una especie de hippies que se dedicaban a vivir del cultivo de la yuca y la patata y el tomate y ya está. No quiero tampoco entrar en que si sacrificios y no sacrificios y demás cosas. Eran sus costumbres, eran sus maneras de ser. Lo más importante es entenderlo que no era una especie de república socialista o comunista donde todos eran iguales, sino que había una élite guerrera y sacerdotal que era la que mandaba y era la que imponía sus normas, fueran las que fueran, sacrificar, hacer guerras, lo que fuera, sus cosas. Una élite guerrera. Y contra esa élite guerrera, la mano diplomática de Cortés y compañía lo que hacen es juntar a todos los pueblos oprimidos por esa élite y luchar contra ellos. Y ganaron. Y a partir de ahí establecieron una victoria, pero no fue una victoria de exterminio de los aztecas, sino de habéis perdido, ahora sois parte de nosotros. De hecho, aquí en Madrid, por ejemplo, en el Palacio Real hay una estatua tanto de Atahualpa como de Moctezuma, porque se consideraban los dos reinos organizados, mientras que el resto, pues bueno, eran tribus. No significa o sea, simplemente que su organización como poder, su poder organizado, dicho de otro modo, su estatalidad, pues no era gran cosa. Eran tribus, estaban en otro nivel. Mientras que el caso de aztecas e incas representaban un imperio, una fuerza organizada. Algo por lo que merece la pena decir que, oye, pues esto se ha conquistado bien, ¿eh? Y a partir de ahí, tanto esos aztecas, luego ya hispanizados, como todas las demás tribus, que también, igual que en el caso español, unos acababan hispanizados por la diplomacia, por la comprensión de, oye, pues no viene mal juntarnos con estos extranjeros porque vamos a estar mejor. Primero, mira que nos hemos quitado esta opresión
nos hemos quitado del yugo azteca, especialmente es conocido los tlaxaltecas, que luego además empezaron a formar parte de la élite militar española en la Nueva España, llegando incluso a campañas en Filipinas. Similar a lo del norte de España, por ejemplo, con esas tribus guerreras que sí acabaron siendo derrotadas, notablemente masacradas, pero no aniquiladas. Y esas tribus luego formarían parte del conjunto romano y serían tropa muy valorada. En fin, caso similar con el de México. ¿Recursos naturales? Pues desde luego. ¿El oro? Pues sí, y la plata y lo que fuera, porque evidentemente era fundamental para pagar esos viajes. No era gratis, no era por amor al arte, era por amor al dinero, a que aquello tenía que ser rentable. Como precisamente son ahora rentables las explotaciones minerales en países hispanoamericanos, vaya que lo son, y por algo están compañías mineras, por ejemplo, estadounidenses y sobre todo también canadienses y británicas que sacan de todos estos países hispanoamericanos y de Brasil también todo cuanto quieren, aprovechando una estatalidad débil y sobornable, que es la cosa que no se suele criticar mucho por los indigenistas, por ejemplo, en Perú, y ahora vamos, ahí está La Rinconada, un sitio minero especialmente alto y especialmente precario donde, bueno, cada vez que, por ejemplo, en Perú u otros países de la zona, no, es que se llevaron todo el oro. Bueno, pues debe ser que en la Rinconada están persiguiendo fantasmas dentro de la montaña o algo parecido. Oye, cosas, ¿no? En el caso de Perú, que además conozco personalmente, el tema es el siguiente. El poder organizado eran los incas, la nobleza cusqueña, cuzqueña, porque precisamente estaban partían de aquí, del Cuzco. En fin, más allá de esto, igual que la expansión de los aztecas, no fue una cosa. Disculpen amigos, que Rodolfo estaba llamando al otro lado de la puerta. Quería entrar hoy al estudio, pero bueno, les he dejado fuera para que no me distraigan en la medida de lo posible, pero bueno, es Rodolfo, son sus costumbres. La cuestión, estábamos hablando del incanato, del Tahuantinsuyo, de Cuzco, de ese imperio inca. ¿Y los incas quiénes eran? También eran otra élite, tanto militar como sacerdotal. Y se expandieron por todas las zonas de la sierra. En primer lugar, de los Andes, fueron una civilización peculiar porque, bueno, entre el gran Amazonas por un lado, entre la selva por un lado, y una costa desértica, tuvieron que adaptarse a un medio de vida serrano, un medio de vida montañoso, lo cual es muy peculiar, ¿no? Porque es lo que hay. No es la civilización de la estepa, del bosque, de montañas relativamente bajas, sino precisamente de altísimas montañas y de un pasillo bastante estrecho. Pero bueno, la cuestión es, los incas, el Tahuantinsuyo apenas dura 100 años, como del 1435 al 1535, aproximadamente, año arriba, año abajo. Es fundamental entender esto porque en algunos casos lo ponen como si fuera, bueno, unas civilizaciones milenarias, sí, desde luego sí, especialmente en el caso de Perú, bueno, de las zonas de Perú y Bolivia, sí que hay civilizaciones milenarias mucho más atrás en el tiempo y que parecen sepultadas, visto al exterior, por lo inca, como si lo inca fuera el principio de los tiempos y antes no hubiera existido nada. Y sí, precisamente existió. Y de hecho, en su momento, pues sí se conocían como los cusqueños, o los cuzqueños, eran porque partieron de la zona de Cuzco y se fueron expandiendo por toda esta zona de la actual Sierra Sur de Perú. Tuvieron sus guerras contra diferentes pueblos, como por ejemplo los chancas. El tratamiento, pues no fue el de, venga, vamos a fumarnos unos porrillos de ayahuasca y vamos a hacer la paz ahí con abracitos. No, fueron guerras, sangrientas, campañas militares al fin y al cabo. Y esto también, imagínense,
Para nosotros en España, si nos pusiéramos a hablar de nuestros antepasados de esa época que les comentaba de hace 2200 años, como que si fueran unos hippies que estaban ahí tan tranquilitos y llegaron los malvados cartagineses o los malvados romanos a darles espadazos y demás, y ellos estaban ahí viviendo tranquilamente en sus sitios. Y luego piensa uno, bueno, ¿y para qué fabricaban armas entonces? ¿Y por qué vivían en lo alto de montañas, atrincherados ahí entre muros de piedra? Que les daba miedo. El hombre del saco, criaturas mitológicas, dragones, grifos, que les daba miedo. No, eran sociedades guerreras, precisamente. Guerreaban entre ellos. Luego apareció una fuerza mayor y a partir de ahí se expandían, o una fuerza exterior que les daba un nuevo giro a las cosas. Y es esa cuestión que, desde mi punto de vista, cabe entender en todo esto. Entender la historia como si fuera geología. Hay diferentes capas que se van superponiendo unas encima de otras. Evidentemente hay capas con mayor grosor, con menos grosor, es decir, más o menos importantes, que han dejado una huella mayor o menor, también que han dejado, no solo es en sentido vertical, sino también en sentido horizontal, de expansión territorial, donde precisamente se crean entidades mayores de las que había. España, como tal, surge a partir de la romanización, de la idea de que esto es una entidad política, que es una unidad geográfica y a partir de ahí es una unidad política que se manifiesta ya por primera vez con los visigodos, que también son una élite extranjera sobre una población con una aculturación extranjera. Una élite de repente germánica con una cultura romana que a su vez evidentemente tomó rasgos locales, rasgos indígenas y a partir de ahí se forma una nueva entidad. En el caso, por ejemplo, de España, Portugal, Italia y Grecia, ciertamente hay una afinidad en todos los países porque está esa cercanía cultural. Yo incluso en el ámbito europeo, ya que estamos hablando también de geopolítica, siempre promuevo la idea de un cinturón del Mediterráneo, un cinturón del sur de Europa, como igual que está el grupo de Visegrado en Centro Europa, pues nosotros también como el grupo del Mediterráneo, el grupo del sur de Europa, de la civilización grecolatina, Grecia, Italia, España, Portugal, también se pueden sumar otros países tipo Malta, Montenegro, países incluso Rumanía, que el rumano es un idioma que viene de la familia del latín, una lengua latina al fin y al cabo, y a partir de aquí tener nuestro grupo de presión, nuestro grupo de atención en el marco de la Unión Europea. Eso, bueno, en fin, por un lado. En el caso de América, se van formando nuevos países a partir, evidentemente, de esa conquista, que como toda conquista, pues no es agradable. Una conquista es una conquista. Puede haber momentos y situaciones y lugares concretos de diplomacia, como la hubo, por ejemplo, en España, tribus que al fin y al cabo ven que hay un poder superior que viene y entonces pues deciden aceptar las condiciones. Eh, el conquistador acomoda y se acomoda y llegan a un acuerdo. Es, digamos, un realineamiento de las élites locales con las élites nuevas, extranjeras. Y a partir de ahí también hay otros que deciden ir por la vía de la guerra y hay conquista por mano de la espada, por mano militar. Que como digo, en el caso de España, pues tampoco es que nadie se dedique a llorar de, ay, pobre Viriato, que lo mataron esos traidores, o ay, esos pobres numantinos que los llevaron hasta el suicidio porque no querían ser romanos, etcétera. Sí, desde luego son símbolos muy importantes de la historia de España. De hecho, hay barcos de la Armada y regimientos del Ejército de Tierra que llevan el nombre de Viriato y de Numancia, porque son importantes para nuestra historia. Pero nuestra historia no es un punto concreto, limitado de la historia, sino que es todo el conjunto, todo lo que va desde aquella época, que se tiene constancia, hacia la actualidad y cada una va aportando sus capas. Luego uno pues llega al momento actual de 2024 y dice, bueno, ¿y ahora qué? Eh, ¿Eres dueño de tu destino o no?
o simplemente eres una víctima que se dedica a hacer la croqueta por el suelo, a llorar, a decir que no puede hacer nada, que es que le desgraciaron hace 500 años y tal. Imagínense que en España se dijera, es que España es así porque hace 1400 años nos invadieron los musulmanes, tú mira qué desastres de países tienen ahí en el norte de África, en el Sahel, esos países árabes islámicos son todos unos desastres, son clasistas, racistas, pobres, saqueadores, despóticos, y España no puede hacer nada para cambiar ese legado porque hace 1400 años, en el 711, una pandilla de islámicos norteafricanos fueron traídos por unos traidores visigodos e hispanorromanos para luchar contra otra parte de los visigodos e hispanorromanos y tal. Sería, desde luego, absurdo. Y sobre todo porque, bueno, a lo mejor, a ver, en estas cosas absurdas siempre hay alguien que a lo mejor le dé por decir, pues esas cosas indigenistas me gustan, me las quedo, ¿no? De pobrecitos nosotros, porque además todos los indigenismos, sea en el lado americano, sea en el lado europeo, siempre van a contar lo mismo. Hay pobrecitos de nosotros que estaban nuestros antepasados tan tranquilos, que vinieron esos malvados desde el exterior, que nos mataron, que nos violinizaron, que nos exterminaron, y aquí seguimos. Vale, sí, pero ¿para qué el victimismo? ¿Para qué sentirse víctima? ¿Para qué? Para simplemente no hacer nada. Como eres una víctima, pues no puedes hacer nada para cambiar nada. Ya está, quédate ahí. Con lo que sea, quédate llorando, quédate pidiendo, exigiendo y al final nunca vas a crear absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de tantas cosas que he estudiado y que también les he comentado, pues sobre Rusia y todos estos países, han estado a la gresca durante siglos. Ha habido mm, oleadas de grandes imperios de la estepa que han arrasado con ciudades que hoy siguen ahí existiendo. Sí, todos tienen su valla, su abuelo, su cabra, su vaca, su monte, que ha sido la linde movida, que no sé qué, efectivamente, y ya está. Y ahora están en 2024. El pasado es el pasado. En Mongolia, por ejemplo, tiene una estatua gigantesca a Chingis Khan, también conocido como Gengis Khan. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo es su héroe. Unificó a las tribus mongolas y llevó a los mongoles a conquistar a China, conquistar Persia, Rusia, amenazar muy seriamente a Europa, a intentar invadir Japón. Para ellos es un héroe. Otra cosa es que quieran hacer lo mismo ahora en 2024 que en la época de Chingis Khan, lo cual pues no es realista. Ni realista ni deseable, pero es su historia. Y si no hubieran tenido a Chingis Khan, pues probablemente Mongolia no existiría, porque habría sido barrida, bueno, como durante unos siglos también fue tomada por el Imperio chino, o bueno, habría sido asumida por los rusos, o por los kazajos, o por eh, los británicos, o por quien fuera, y se la habrían comido. Y así sucesivamente, pues muchos otros países tienen sus héroes. En fin, volviendo al tema de hispanidad y demás. Desde luego que se habla de que si leyenda negra, que si leyenda rosa, la leyenda negra está clarísima. Y también, o sea, al conocer Rusia y España y América, pues se ve claramente que los mismos manufacturadores de leyenda negra antiespañola también son leyenda negra antirrusa. Que encima a los que les han salvado de las invasiones extraeuropeas son a los que más critican, lo cual es de ser subnormal. Porque precisamente España salvó a Europa y Rusia también. Y el pago de esta Europa central tan civilizada, bueno, eso presumían en el siglo XIX. Por primera vez en su historia podían presumir de algo. Porque en la época de los germanos o de los britanos eran las grandes construcciones, la gran civilización estaba en la zona del Mediterráneo y Oriente Medio y demás, hasta la India. Digamos, estaba en este sector. Bueno, a ver si se ve mejor así. Pero tanto al norte como al sur era o demasiado frío o demasiado cálido y no había unas grandes civilizaciones hasta la revolución industrial. Esto no tendría nada. Y ahí también es cuando se construye el nacionalismo y esto es muy importante de tener en cuenta.
sí, me estoy saltando aquí la historia a mansalva porque digo, bueno, es que ya llevamos 1 hora y 20 minutos de aquí hablando solo, bueno, solo para ustedes, sin guión y bueno, quiero tocar diferentes temas. Y la cuestión es cómo precisamente Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido se van inventando su historia de que son naciones poderosas, desarrolladas, el culmen de la civilización y bueno, pues otros tienen que ser la infracivilización o la barbarie. Y a España o a Rusia la vieron como la barbarie, porque tenían que ser ellos la barbarie y quitarse de en medio. Resulta que Rusia había cosechado un gran imperio de la estepa y España un gran imperio oceánico, oceánico y continental. No era como Portugal quedándose en las costas, sino yendo al interior, descubriendo lo máximo, avanzando lo máximo. Un imperio telurocrático, de la tierra, en definitiva. Un imperio que también, como el romano, iba el romano romanizando y el español hispanizando. Que esto, como digo, pues ni bueno ni malo. Es un proceso que tuvo lugar siglos atrás. Y los de ahora, pues son producto de los de entonces. Y simplemente es entender la cuestión, comprender la diferente complejidad, las capas que tienen precisamente nuestros países, entender esos puntos en común y una cosa también importante, entender qué perspectivas tiene esto de futuro. Hay otro elemento fundamental del hispanismo que yo siempre destaco y es que el hispanismo no es de España. Llegó a España, de Hispanoamérica, que es muy distinto. En España, en el siglo XIX, es decir, después de las separaciones, de las independencias, como cada uno lo prefiera llamar, bueno, después de la entrada de los agentes del Banco de Inglaterra en América y su separación no solo de España, sino de entre sí mismos, su fragmentación hasta lo que se conoce hoy como países hispanoamericanos, porque evidentemente no querían ni que hubiera una monarquía hispánica sin España, pero que fuera un país unido, ni que fueran los virreinatos por separado, porque seguían siendo países muy grandes y de hecho hoy todos sus países hispanoamericanos siguen siendo demasiado grandes en general para Estados Unidos y Reino Unido. Eh, Siguen siendo demasiado grandes, siguen teniendo demasiada población. Si todos tuvieran el estilo de El Salvador, pero con un gobierno que se dejara mangonear absolutamente y que estuvieran demolidos por la delincuencia interna, entonces desde luego que Estados Unidos diría que van por el camino del progreso, como Argentina, que el gobierno de Milei, bueno, ahora se estaba reuniendo con Boris Johnson, pues como no sea para entregarle la Patagonia o algo parecido, ya les ha entregado, les envió el oro a Londres y luego le hicieron una demanda, y bueno, pues ya que el oro está por aquí, pues ya nos lo quedamos, ¿no? En confianza. En fin. Más allá de estas cuestiones, está el tema de comprender esa historia. En el caso español, mm, el siglo XIX fue mirar hacia Europa, olvidarse de América en general, de España no tenía, no existía, el sol se iba por el oeste y no había nada más que el sol yéndose por el oeste, bueno, sí, Cuba, Puerto Rico y tal, pero como que ya eran remanentes que habían quedado ahí. Los grandes virreinatos se habían perdido. Y entonces esa España liberal, a partir del 1833, pues es cuando mira hacia Europa y quiere copiar todos esos elementos europeos y quiere dejar de ser española. Y precisamente España vuelve a ser española gracias a América, a la América hispana, que es quien se redescubre a sí misma y quien dice, oiga, es que nosotros resulta que podríamos ser un país. Y si somos un país, ¡buah! Estados Unidos se caga por la pata abajo, porque de repente el país más grande de América va a ser la Hispanoamérica. Cágate. Bueno, que se caguen en Washington de pensar eso. Sobre todo por un siglo XIX donde, bueno, Estados Unidos ya se había dedicado a las intervenciones contra México, por ejemplo, e intentar invadir Cuba, bueno, que ya lo conseguirían quedarse desde 1898 en adelante, así como Puerto Rico, las invasiones de los filibusteros a países centroamericanos, y a partir de ahí, pues las siguientes invasiones a otros países, especialmente del área del Caribe, que Estados Unidos quería hacer suya, quería hacer su territorio. Porque la doctrina Monroe no solo era expulsar a potencias europeas de América, sino impedir que hubiera una potencia americana que se acercase al poder de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos fuera el país y el resto fueran paisitos.
pequeños, divididos, enfrentados y débiles, con una estatalidad fragmentada, incapaz, inútil y de la que se pudieran estar siempre riendo y sobre todo diciéndole, mira, tus problemas es que son de la colonia porque hace 500 años vinieron ahí esos malvados españoles, mataron a los indígenas y vosotros sois producto de eso, sois los derrotados, las víctimas y bueno, pues no os preocupéis que no podéis hacer nada para cambiarlo. Solo échate la culpa a España y no miréis nada a vosotros. No sé cuántos decapitados lleva México en estas semanas, pero oye, Sheinbaum dedicada a su agenda de género y a decir que España tiene que pedir perdón. Oye, lo de arreglar esos problemas de decapitaciones, qué sé yo, poca cosa, ¿no? Pues eso ya, ¿para qué? ¿Para qué lo va a arreglar? Mejor que se reúna una vez más con Gillian Biden y con gente así, con el embajador de Estados Unidos en México, para decirles que están ahí eh, hombro con hombro, que son del mismo equipo, igual que el presidente de Colombia, que también, pues, Petro, más de lo mismo. De Milei no hace falta decir nada porque ese es de la misma sinagoga que los de Washington y los de Tel Aviv. Eso es absolutamente evidente, salta a la vista y no se oculta de ninguna forma. En el caso de Perú, por ejemplo, por seguir con esa alegoría de aztecas, Nueva España, incas, virreinato de Perú y Perú actual, pues están con una serie de asesinatos, de violencia interna, por el tema de los cobros, las extorsiones a trabajadores, especialmente a los del transporte. Vamos, que Lima es un campo de batalla, básicamente. Em, ¿Y que la culpa es de España? Bueno, difícilmente. También, por otro lado, hay una cuestión fundamental en todo esto. Y es que si eres víctima, entonces no tienes que replantearte nada. Simplemente eres víctima porque eres víctima y como eres víctima, pues eres víctima y quédate como víctima y no salgas de ese círculo de victimismo. Pero uno puede pensar, bueno, son 200 años de estatalidad independiente que se ha construido en ese tiempo. Claro, si lo que se empieza a ver son, en general, países fragmentarios, países de una estatalidad débil, o que esos padres de la patria, pues, bueno, serían padres de algo, pero de patrias quizá no tanto, que simplemente eran una oligarquía que echó a la anterior y que entre ellos, en cuanto tuvieron el poder unido, se acabaron dando la del pulpo. Es decir, se acabaron guerreando entre ellos, como así lo muestran tanto las guerras entre los nuevos países como las guerras civiles dentro de esos nuevos países. Claro, si uno se lo plantea así, pues ya no, ese victimismo ya no encaja tanto. Por cierto, también un detalle para españoles y americanos, en 1833, cuando muere Fernando VII, se supone que se termina el absolutismo y también empieza la primera guerra carlista, una guerra civil más en España. Bueno, no una. Fue una guerra bastante severa y lo curioso es que también 100 años después habría otra guerra civil en España muchísimo más severa, con 3 veces menos de tiempo, pero 3 veces más de muertos y más de saña entre las 2 Españas. También es interesante destacar cómo, evidentemente, el apoyo inglés era notabilísimo a los Bolívar, a los San Martín y compañía, y que cuando los usaron y habían conseguido su objetivo disgregador, se olvidaron de ellos y se buscaron a un nuevo Zelensky, digamos, a un nuevo títere. Porque ya, total, lo habían usado, pues ya, búscate uno nuevo que se dedique a firmar más contratos con el Banco de Inglaterra y que siga dependiendo su economía de la City de Londres. Esto también es interesante porque el destino de España y de Hispanoamérica, a pesar de separarse políticamente, se unió geopolíticamente, porque a pesar de discurrir por caminos separados, España también sufrió esa guerra civil de 1833 a 1839. Bueno, en el 39 se supone que Carlos María Isidro se fue al otro lado de los Pirineos. Hasta el 40 no se terminaron de liquidar por parte de los isabelinos las últimas bolsas de resistencia carlistas, que precisamente los carlistas estaban en estas zonas del sector vasco, Navarro, Aragón y Cataluña y Valencia. En fin, mm, más allá de esto, ¿qué pasó en esa guerra? Los ingleses se dedicaron a apoyar a los isabelinos. Digamos que los isabelinos eran los progres y los carlistas eran los conservadores.
Bueno, la Legión Británica, por ejemplo, se dedicaba a apoyar militarmente a los isabelinos, como hizo, por ejemplo, con los bolivarianos y compañía, o con los sanmartinianos, o como también se dedicó a hacer con préstamos hacia México y hacia todas esas nuevas repúblicas que todas nacieron con su consiguiente carta de deudas en favor de la City de Londres. En el caso de España fue lo mismo. Salir en 1840 destrozados de una guerra civil de 7 años, salir extremadamente divididos, y eso fue el mismo modelo replicado tanto en América como en España. Es importante conocer esos puntos en común y de cómo España, al igual que los países de Hispanoamérica, tuvieron una élite liberal, globalista, que podríamos entender ahora, modernizadora, que entendía que todo lo que tenía, todo lo que la había hecho grande, era todo basura, que debía desprenderse de ello, que todo eso de lo español, lo hispano, era todo, eso es todo basura, eso hay que quitárselo, hay que modernizarse, hay que europeizarse, hay que mirar a Francia, hay que mirar a Reino Unido, que es lo moderno, el progreso, la civilización, mientras que la esencia de lo que había sido tanto España como Hispanoamérica, eso era todo malo, era poco menos que pecado, que debían quitárselo, que debían alejarse de eso. Claro, si se quitan ese factor, de repente serían países separados y no un bloque. No digo de España, un segundo imperio ni nada parecido, sino un bloque de estos nuevos países. Ya sería peligroso. Imagínense que los franceses o los británicos llegasen a atemorizar a algún país hispanoamericano y respondieran todos al unísono, como de, creo que te has equivocado de barrio, chaval. Y entonces ese ocupante, con todo su ejército, dijera, pues sí, creo que la brújula era por otro lado, me voy, hasta luego. Y que incluso España misma fuera parte de eso, y que cuando alguno también dijera, oye, España, te voy a... ¿Cómo? Ah, no, espera, que me equivoqué de barrio. Hasta luego. Eso les acojonaría bastante también a Estados Unidos. Por ejemplo, en el siglo XIX, una anécdota paraguaya. Resulta que los yanquis siendo yanquis, se dedicaron a, bueno, a comportarse como yanquis en Asunción, lo cual pues no sentó nada bien en el gobierno de Carlos Antonio López, si mal no recuerdo, y esto produjo que los estadounidenses mandaran una escuadra, porque querían bombardear Asunción. Lo cual, pues Argentina dijo, a ver, oye, no, 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 esto, o sea, no, no vas a subir por el río Paraná para ir a bombardear. Al final, pues las negociaciones quedaron en, bueno, que encima Paraguay, encima de haberse llevado el ataque de los gringos le amenazaban con la flota y encima tenían que acabarle pagando. Y claro, ¿eso por qué? Porque era una estatalidad débil con otra estatalidad débil, con otra débil, con un Brasil que era su imperio y eran sus cosas. Si todo esto es un mismo país, pues ya esos yanquis no se hubieran atrevido a hacer nada en Paraguay, porque si no la respuesta hubiera sido al unísono. Y claro, imagínense que lo que tienen que el gobierno de Washington, de repente, de esta línea para abajo, se encuentra con otro país que le responde al unísono y que le responde con cabeza propia. Mal asunto. Entonces, también por eso, todas estas ideologías del indigenismo, del victimismo, lo que sirven es para distraer de los problemas actuales, para impedir que haya una posición unida al interior de un país y sin al interior de un país todo el rato se está planteando si es un país, si no es un país, si son varios, que son, que no son, etcétera, pues la posición externa no existe. El vector exterior, el vector geopolítico deja de existir, porque todo el rato están pensando, pero entonces somos o no somos, qué somos, cómo somos, de dónde venimos, ya el a dónde vamos, ¿para qué? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, y aquí para ir entrando en bueno, el cierre del programa, el hispanismo, desde luego que es un proyecto geopolítico fundamental, entendido en el siglo XXI.
No es ni un segundo imperio español, ni nada parecido, que yo sé que algunos acaban muy resentidos con esas ideas de que si iberismo, iberofonía, bueno, iberismo no, iberofonía y demás. A ver, la cuestión es que en geopolítica lo que importa son la calidad de las ofertas. Es decir, qué se ofrece, qué se prevé, qué se quiere, qué se busca conseguir y el respeto entre sí y el conocimiento es el punto fundamental para ese respeto. Si no conoces, pues poco vas a apreciar y mucho menos respetar, porque si no conoces nada, ¿qué vas a saber? En fin, a partir de ahí, pues desde luego el conocimiento de cada una de esas partes que pueden formar, que pueden dar lugar a un mundo hispánico o iberoamericano. A mí eso de iberofonía me suena absolutamente fatal, me suena a pecados afrancesados, como que lo único que te une es el idioma, entonces, sin más, pues cualquiera que se pudiera dedicar a hablar español ya sería parte de la iberofonía. No, es también un valor cultural, religioso, histórico, que hace que se acote muchísimo más esa idea iberofónica. Desde luego que hay otros países que por sus vicisitudes pues tengan diferentes vectores de unión. Por ejemplo, países africanos como Angola y Mozambique, desde luego que son países evidentemente africanos, que tienen esa raigambre de la época colonial portuguesa, que eso les puede unir a un gigante nada más y nada menos que Brasil, y eso es importante. Pero no puede haber una especie de iberofonía arrancándole a un espacio africano o subsahariano de África, es decir, como dos grandes espacios de África, uno, digamos, el norte musulmán y otro el subsahariano, y quitarle cachos, pues, espera, no. O sea, a ver, hay vectores de unión. Hay países que pueden estar más unidos con unos, con otros, etcétera. En el caso de España es evidente que está en Europa y que tiene que preocuparse de los asuntos europeos y del Mediterráneo y de África. No, esto de algunos que dicen, no, bueno, pues nos olvidamos de Europa y de todo y nos quedamos con América. Bueno, a ver, eso de nos quedamos, hay que verlo. Y también, sobre todo, no te puedes olvidar de la posición en la que estás, igual que, por ejemplo, los colegas chilenos y argentinos no se olvidan de esta posición, porque es fundamental para ellos. Para un cubano, pues a lo mejor no tiene sentido y para un español tampoco, pero para ellos sí. En nuestro caso, el estrecho de Gibraltar es fundamental para España, el Mediterráneo, las relaciones con África. Esto también significa que España puede hacer de vector hacia Europa y hacia África para países hispanoamericanos. Brasil lo puede hacer para países del sur. Es decir, son diferentes vectores de una idea geopolítica común. Esa es la clave, no es ni un imperio, ni el segundo imperio, ni nada parecido, sino darse cuenta del pasado común, del potencial de presente y de la capacidad que puede haber de un gran espacio que beneficia a todos colectivamente. Es decir, intereses comunes, beneficios compartidos, clave de la multipolaridad actual. Y a partir de ahí, moverse. Pero claro, evidentemente hay muchos sectores de pelotudismo político en todos nuestros países que van a enmierdar todo lo que tocan porque solo saben eso. Como dice el refrán, millones de moscas no pueden estar equivocadas, la mierda está buena. Y eso es pues ese pelotudismo político, que también PP son las siglas de un partido que en España se dedica a hacer bastante de eso, aunque la sede del crimen masivo es la del PSOE. Pero en fin, todos tenemos partidos así. La cuestión es centrarse precisamente en lo que une, centrarse en esas perspectivas de futuro, alejarse de esas chorradas partidistas, de los tópicos, de los mitos, que desde luego esto no es en ningún momento un proceso rápido, sencillo y demás. Es una cosa compleja, es una cosa que tendrá sus caídas, sus crecimientos, que desde luego si cada uno no se respeta entre sí, pues muy malamente, y además de no respetarse, si no se entiende y ni se quiere entender al otro, pues peor todavía. Cada uno tiene su ubicación en el mundo, cada uno tiene su historia concreta más allá de los periodos comunes en la hispanidad, también incluyendo España, Portugal, Brasil, Hispanoamérica, etcétera.
Eso también puede añadir precisamente el vector Filipinas, sur de Asia, etcétera, para países del ámbito del Pacífico americano, de México a Chile, que pueda servir con Filipinas, un país de raigambre hispánica, aunque muy demolida por Estados Unidos, ¿por qué será? Y que de ahí es el puente a China. Y también ofrecerle a Filipinas de, oye, mira, Estados Unidos lo que quiere es que te metas en una guerra contra China. Nosotros te ofrecemos crecimiento y respeto. ¿Qué te parece? Y a partir de Filipinas puedes, como en su momento, precisamente en la época del Imperio, el galeón de Manila que iba a Acapulco y de ahí cruzaba México, cruzaba la Nueva España y se iba a España. Y había una línea de comercio en todo esto. O daba la vuelta al mar de Oces y para el norte de nuevo. Se cruzaba el Pacífico, el entonces lago español, que suena muy bien, que se recuerda muy bien, pero que la cosa es que ahora, pues no es de español o hispánico, pues tiene poco, porque si no tienes la capacidad y la voluntad, pues poca cosa. Lo demás son pensamientos futiles. Otros países, pues por ejemplo, el caso de Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial, bueno, si mal no recuerdo, fue por el Tratado de Madrid o el de San Ildefonso, por ahí en el último tercio del siglo XVIII, cuando en un tratado entre los imperios español y portugués hubo un cambio de cromos, por así decirlo, unas islas de, oye, pues yo te cambio este territorio por este, tal cual, y Portugal le cedió a España una serie de islas aquí en el Golfo de Guinea, le cedió la isla de Fernando Po, Anobón y Corisco. Esas islas no fueron asignadas a la España peninsular, sino al Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, que mandaron una expedición a estas islas y no terminó muy bien la cosa. Luego, claro, cuando la independencia de esta parte, la separación, pues esto ya acabaría unido a España, que hasta mediados del siglo XIX no establecería colonias permanentes en la isla de Santa Isabel, renombrada así, y Malabo, entonces se llamaba Santa Isabel. Pero bueno, un momentito que Rodolfo está llamando otra vez. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradiña porque Rodolfo quería entrar. Ahora está en plan el coqueto indiscreto que no quiere mirar a nadie. Bueno, sí, sí les está mirando, ¿eh? Les está mirando. ¿Qué? ¿Qué, Rodolfo? Ah, ¿no, no querías? ¿No querías entrar? ¿No les dices nada? A ver, diles algo. Michi. Diles. ¿No dices nada? Ya, vale. Venga, ve a tu cama, anda. Ve a tu cama aquí en el estudio, majo. En fin, amigos, lo siento, cosas de gatos que estaba ahí arañando. Ya es que, claro, 2 horas casi de programa. Imagínense. Bueno, volviendo al tema y ya terminando, rematando de verdad con esto, hay países que en otros casos, justo ayer además, muchos de ustedes me pedían pues, hacer un programa sobre Moldavia y demás, sobre el tema de los gagauzos, y les comentaba pues cómo ellos veían dos vectores, Rusia al norte, Turquía al sur. Son ortodoxos, Rusia. Hablan una lengua túrquica, Turquía. Efectivamente, Rodolfo. Y por eso ellos, su vector no es Occidente, no es el Occidente globalista o no es un nacionalismo moldavo que básicamente los quiere dividir en tres partes y así desnaturalizarlos, sino que ellos ven que Moscú y Ankara son sus vectores de integración, de crecimiento, de respeto a su identidad y de fortalecimiento. Bueno, en otros casos, como Hungría, también hemos comentado que ellos dicen, bueno, nuestros antepasados vienen de la Gran Estepa, de Atila el Uno y compañía y otros así, y de Arpad. Entonces, pues, oye, ¿por qué no la Organización de Estados Túrquicos? Buena idea. No queremos el globalismo occidental, queremos más bien, y ahí aparece Rusia, ahí aparecen otros países del Oriente. En el caso actual, pues la hispanidad, y bueno, y Rusia, por supuesto, ellos hablan de Eurasia, de que ellos no son simplemente Rusia, ellos son Eurasia. El hispanismo de un lado es el eurasianismo del otro.
Esto es algo fundamental y lamento también que me esté quedando sin voz, pero bueno, es lo que tiene ponerse a hablar sin parar, sin guión y, eso sí, con constancia y fluidez. Otro día lo dejo ahí para adelante si esto pues les interesa, háganmelo saber en los comentarios, se lo agradezco mucho como siempre. Pero sí, evidentemente, Rusia tiene esa mirada de, oye, no somos un país, no somos un Estado-nación, somos un Estado-civilización, podemos ir más allá. Esto tampoco significa que Rusia se vaya a poner a conquistar países vecinos para integrarlos en Eurasia, sino que hay precisamente diferentes organizaciones regionales, bueno, unas son de época postsoviética inmediata, como la Comunidad de Estados Independientes, de la cual estuvimos hablando la semana pasada, otras, pues son como Kazajistán, perdón, como la Unión Económica Eurasiática, que ya tiene una mirada del siglo XXI de Rusia, Eurasia, integración económica, coordinación económica, también por la parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, que mezcla la seguridad, la economía, la cultura, lo social, para unirlo en un gran espacio. Claro, la cuestión, sí, evidentemente hay muchas organizaciones en el ámbito eh, iberoamericano, pero ninguna que tenga esa mentalidad de, oigan, siglo XXI, es el siglo de la multipolaridad, es el siglo donde esto va a cambiar. Bueno, ya está cambiando, ya hemos pasado el punto de inflexión y hay que reformular las cosas del pasado para tener un futuro común, un futuro compartido, de desarrollo compartido, colectivo, común. Y de ver también, y esto es lo que les comento siempre y lo que también en Negocios TV, ahora Rodolfo quiere salir, madre mía, es un gato, no hay quien lo entienda, a este Michi. Pero bueno, en el ámbito de Rusia, China, Irán y demás, ellos hablan de la indivisibilidad de la seguridad. Un momento que voy a dejarle salir a este hombre. En fin, amigos, ahora Rodolfo le pegará un salto a la puerta y oirán un golpe seguro, porque es así, es entrar, salir, en fin. La indivisibilidad de la seguridad en el espacio euroasiático. Rusia, Irán, China comparten esa idea. No es simplemente la seguridad en esta frontera o en esta o aquí, es todo. Y lo que afecta a uno le afecta a todos. Y el acuerdo de seguridad tiene que ser integral e indivisible. Claro, si esto lo trasladamos a esta parte, es que ya es mucho hablar, ¿no? Para algunos que, bueno, sí, es verdad, ustedes en América ya no son el patio trasero, Biden les había ascendido a patio delantero, ahora comparten el jardín con los gnomos de Biden. Cada uno, pues, tiene su posición, ¿no? Ya, pero más allá de ese chiste basado en hechos reales, o sea, en declaraciones de Biden, la cuestión está en que si hay una seguridad integral en el ámbito ya solo hispanoamericano, si se junta con Brasil, eso es terrible para Estados Unidos. Que de repente la voz de Washington no sea la voz, sino sea simplemente uno que está por ahí, uno más. Madre mía, les estás quitando todo su privilegio hegemónico, pero no a costa de estar todos enfrentados con que si tú, que si este, que si el otro, que si aquel, que si la verja, que si la vaca, la llama, la no sé qué, el no sé cuál, em, la linde. De hecho, hay un insulto en español de castellano muy, muy gracioso que es cagalindes, ser un cagalindes. Pues si de repente la política la dominan cagalindes y bebecharcos y abrazafarolas, tres joyas de insultos, pues claro, es normal que la división llegue para todos y sea mala para todos. Pensarlo todo en común, en cómo cada uno puede favorecer al resto o ser favorecido por el resto en caso necesario, de ir desarrollando esos lazos comunes. Esa es la clave desde mi punto de vista de la hispanidad en el siglo XXI. No que si hay que recuperar el imperio, que si el imperio volverá, eso está muy bien en las canciones de los Nikis, un grupo que se lo recomiendo, muy divertido. El Imperio Contraataca era un disco que sacaron en los 80, basado ya se pueden imaginar en qué película, con los Nikis disfrazados de Felipe II bailando en el Parque del Retiro. Otro videoclip espectacular. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión está en qué mirada del futuro hay en todo esto. Países africanos están buscando su unidad,
lo cual pues es complicado, porque si en América les parece que hay muchas diferencias o en Europa, en África también. Por otro lado, también en África, esto de el indígena victimizado por el europeo malvado y todo eso, es olvidarse precisamente de la cantidad de reinos e imperios que hubo en África. Otra cosa es que el desarrollo material posterior a todas esas guerras y masacres tuviera un caso similar al de Europa, cosa que no tuvo. Eran guerras por guerras, que no llevaban a un desarrollo material. Para estas cuestiones de la guerra como progreso y todo esto, está mi tesis doctoral y también estos programas que hizo don Francisco hace unas semanas sobre la guerra, la idea de la guerra y el progreso y demás. Aquí sí hubo muchas guerras, pero el progreso material pues no se notó. Eran guerras que hundían todo más. En el caso de Europa, cuando se dice, no, sí, es que es el continente más belicista, ya, pero ¿dónde está también el desarrollo material? ¿Dónde está también a lo largo de la historia ese desarrollo? Más guerras, más desarrollo. En todo el ámbito, desde Europa hasta China. En otros sitios ha habido guerras y no tenían ese mismo impulso. O sea, esto simplemente ya como cosas de ideas, de teoría de la guerra, de polemología y cosas así que, bueno, esto para el que le guste, hay un libro, El Tratado de Polemología de Gastón Boutoul, que si les interesa es un libro recomendable para ir descubriendo sobre estas cuestiones. Pero más allá de esto, pues es, al final superar los problemas del pasado y buscar superar los problemas del pasado. Importante, superarlos. Dejar que si la cabra, la madre, la oveja, la prima, la tía, la linda, el no sé qué. No, bueno, mira, esto ya pasó porque todos nos podemos reprochar muchas cosas, pero lo que no podemos reprocharnos es el presente y quedarnos sin futuro. Mirar hacia el futuro, ver esos rasgos compartidos y también, por ejemplo, en el ámbito BRICS es, bueno, cada uno que ponga sobre la mesa lo que quiera. Nadie va a colaborar, nadie va a ser obligado a, a participar en lo que no quiera, nadie va a ser, pues eso, de, oye, tú estás en esta organización. No, pues no es una organización, es una asociación entre países, para empezar, ¿no? Y cada uno aporta lo que quiera, propone lo que quiera y el resto actúa en consecuencia, libremente. Pero claro, no es lo mismo ser parte de un club de hienas donde todo el mundo va ahí a ver quién roba más, a ver quién se da más el timo entre unos y otros, o una serie de países que creen que entienden seriamente que comparten diversos valores que les llevan a un futuro compartido. Punto. Más allá de eso, luego que puede haber más iniciativas, menos iniciativas, pero eso es ya la andadura. En fin, amigos, llegados hasta aquí, solo me queda decirlo de siempre, que el final de un programa es el principio del siguiente. Mañana, pues volveremos con la programación habitual. Hoy quería hacer este programa especial sobre hispanismo, empezar desde el principio, básicamente, luego ir saltando, porque es que no es que al final es 3 horas de aquí hablando y quería dejar algo más, pero que sobre todo las partes de esta segunda mitad del programa pues hayan quedado claras, que haya sido lo suficientemente claro, y si no, pues no pasa nada, se hace un programa más. Y la cuestión aquí es la mirada hacia el futuro. Es todo el mundo se puede reprochar algo, siempre. Cada uno tiene sus motivos, sus razones, sus cosas, pero sobre todo hay que entender que si no hay esa mirada de futuro, otros países están haciendo gigantes o bloques de países y es el ritmo de la historia. Bueno, la historia siempre ha sido la historia de los gigantes. Los enanos acaban siendo aplastados por los andares de los gigantes y solo queda ser un gigante o desaparecer de la historia. Con esto, amigos, pues como siempre, cuídense mucho y nos vemos muy pronto con mucho más y mucho mejor. Y eso, cuídense, que buena falta nos hace a todos.